¿Y si la creatividad fuera mucho más que una simple habilidad? Si fuera, en realidad, un llamado espiritual? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, cómo el arte puede transformarse en una herramienta increíblemente poderosa en las manos de Dios, una creatividad que nace desde el principio con un propósito eterno. Para arrancar, esta frase de verdad que lo pone todo en perspectiva. Pensemos en esto. La primera página de la historia no nos habla de leyes ni de batallas, nos habla de creación. Esto establece a Dios como el artista original, y bueno, ese es el fundamento de todo lo que vamos a conversar hoy. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar en el mismísimo origen de la creatividad, para luego entender cómo el espíritu nos capacita, cuál es la misión de este arte y finalmente, cómo podemos crear con un discernimiento que venga de lo alto. Muy bien, entremos de lleno en este primer punto. Si decimos que la creatividad tiene un origen divino, ¿qué significa eso para quienes crean? Pues, para empezar, significa que nadie parte de cero. A ver, recordemos por un momento Génesis 1. Dios separó la luz de las tinieblas, puso orden en el caos, estableció un ritmo. Esos son principios básicos del arte y del diseño. Así que cuando alguien crea, en cierto modo está participando, haciendo eco de ese lenguaje visual que el mismo creador inauguró. Y aquí está la diferencia fundamental. Una cosa es tener la habilidad, que es increíble y valiosa, pero otra muy distinta es crear desde un llamado. El llamado convierte al artista en un siervo, en alguien cuya meta principal es reflejar al diseñador original. O sea, no es lo mismo crear para expresarse que crear como un acto de servicio a Dios. Ahora, si hay un llamado, lógicamente tiene que haber una capacitación, y es justo aquí donde entra en escena el Espíritu Santo, porque Dios no solo da una misión, también provee el poder y las herramientas para poder cumplirla. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y lo interesante es que no es algo abstracto o misterioso. De hecho, la Biblia nos da un ejemplo súper concreto y detallado de cómo funciona esta capacitación divina. Este pasaje que encontramos en Éxodo, capítulo 31, versículos 3 y 4, es fundamental. Habla de un hombre, Bezalel, a quien Dios llamó para construir el tabernáculo. Y fíjense bien, no solo lo llamó, dice que lo llenó del Espíritu de Dios para esa tarea. Esto nos revela que la habilidad artística y técnica puede ser un don espiritual, ungido específicamente para glorificar al Señor. Y estos 4 pilares nos muestran una capacitación completa. Porque no se trata solo de una inspiración que cae del cielo. La unción de Dios combina la sabiduría para tener la visión correcta, la inteligencia y la ciencia, que son la parte técnica y el conocimiento práctico. Y claro, el arte que le da la belleza y la forma. Es como un engranaje perfecto donde todo trabaja junto. Y aquí es donde todo cambia. El Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, no es un extra que se añade al final para bendecir la obra. No, en el arte ungido, Él es el punto de partida. Por eso el resultado no es solo algo bonito, sino algo que tiene poder espiritual. Ok, ya vimos el cómo. Ahora pasemos al por qué. Porque si el Espíritu Santo es el origen de todo, entonces el propósito del arte no puede ser simplemente la autoexpresión, ¿verdad? Tiene que tener una misión mucho más grande, una misión eterna. Esta definición es clave. El arte del reino no busca llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre el mensaje que transmite. Y claro, esto cambia por completo la medida del éxito. Ya no se trata de ser el más original, sino de ser obediente. No se trata de buscar el aplauso, sino de buscar glorificar a Dios. Y aquí vemos esa misión en acción. Como ven, el arte ungido no es pasivo, no es simple decoración, es ministerio puro. Su primera y principal función es glorificar a Dios, y a partir de ahí se despliegan las demás. Edifica, evangeliza, revela e incluso tiene el poder de transformar el ambiente espiritual de un lugar. Es una herramienta ministerial con un poder increíble. Todo esto, por supuesto, nos lleva a la identidad de la persona que crea. En un mundo que vive para exaltar el ego del artista, el artista del reino camina, literalmente, en la dirección opuesta. Estas características definen una identidad que está completamente centrada en el servicio. El estudio se convierte en un altar.
La inspiración principal es la palabra de Dios y la motivación, bueno, no es la fama, sino la fidelidad a ese llamado. Es entender que la obediencia es mucho más valiosa que cualquier tendencia o innovación. Esto lo resume todo, ¿no? La validación de este artista no viene de los críticos de arte ni de la popularidad en redes sociales, sino de la fidelidad a Cristo. El objetivo final de su obra no es decir, miren qué talentoso soy, sino miren a Cristo. Es hacer visible su gloria. Y llegamos al final, a la parte quizás más práctica pero también más delicada de todas. Si se va a crear para Dios, es absolutamente vital saber de dónde vienen las ideas y cuál es el verdadero resultado de lo que se hace. A ver, seamos honestos, no toda idea que parece brillante viene de Dios. El discernimiento es precisamente esa capacidad espiritual que se afina con la oración y con la palabra para poder distinguir si una inspiración viene del Espíritu Santo, de nuestras propias emociones y ego, o incluso de una fuente de engaño. Es un filtro esencial para mantener la pureza de la obra. Esta comparación me parece muy potente porque nos ayuda a medir con la vara correcta. El arte del mundo busca impacto visual, una emoción rápida, aplausos, que se haga viral. Pero el arte del reino busca fruto espiritual, que es algo muy diferente. Busca transformación duradera, busca la obediencia y se mide en vidas que son tocadas por Dios. Esa es la verdadera medida del éxito. Y cerramos con esta idea, que creo que lo resume todo. El propósito final del arte ungido no es exhibir un talento, es crear un lugar de encuentro con Dios, una obra que no solo se admire por su técnica, sino que invite a la adoración, a la reverencia, porque no es una vitrina para el artista, sino un altar para el Señor.